Buenos días a todos y para todos un saludo de paz y bien. La semana pasada, cuando empezaba este momento de la homilía, decía que era un domingo difícil porque el Evangelio era archiconocido, ¿no? Esas tres parábolas, en especial la parábola del Padre Misericordioso. Pues hoy tengo que decir que también es un día en el que me ha costado trabajo, porque el Evangelio de hoy es un Evangelio ciertamente complicado. Yo cuando lo leía, no hasta hace muchos años, no lo acababa de entender, porque ese administrador injusto era alabado por su Señor, porque pareciera que Jesús está alabando a los Bárcenas y compañías que se llevan el dinero de otros. Y hace unos años, por fin, conseguí entender de qué iba este Evangelio. Y es un Evangelio ciertamente interesante. Pero lo entendí precisamente por ponerlo en su contexto. Esta parábola que cuenta Jesús es justo después de las tres parábolas que escuchábamos la semana pasada. Unas parábolas que surgen en ese debate que Jesús tiene con los fariseos. El Evangelio nos dice hoy que está hablando a sus discípulos y posiblemente que esté hablando, aprovechando ese debate con los fariseos, que esté hablando de manera especial a sus discípulos que provienen del fariseísmo. Sabemos de forma explícita por el Evangelio de San Juan que Jesús convenció a no pocos fariseos de ese mensaje del reino de Dios que proclamaba. Por eso es posible que por el ejemplo que usa, por el tema del dinero, por el tema de la administración, pues se lo contara más que a la gente normal y sencilla, pues que no trataba con el dinero, hacían más bien el trueque, que se lo contara a gente que conocía del tema, ¿no? Porque los fariseos en el siglo I eran sobre todo comerciantes, artesanos especializados, como San Pablo, que se dedicaba a hacer tiendas de campaña, banqueros, personas que ciertamente entendían de este mundillo de préstamos, deudas, dineros y cosas así. Y les cuenta esta parábola que es muy interesante, ¿no? Porque también nos habla de cómo funcionaba la economía del siglo I. Los grandes señores normalmente se dedicaban a la vida del ocio y tenían a personas contratadas, a los administradores, que eran los encargados pues, de negociar con las cosechas, con los animales, con lo que produjera, hacer negocios para generar más dinero. Y el sueldo del administrador no es como ahora una nómina, sino que se basaba principalmente en comisiones. Por cada negocio que hacía para su señor, una pequeña parte era para él. Es un sistema que, funcionaba, porque cuanto más consiguiera de beneficio para mi señor, mayor era la parte que a mí me correspondía, ¿no? Un sistema que parece que funcionaba más o menos, porque este administrador o no estaba negociando bien con los bienes de su señor, o quizás se estaba quedando con comisiones demasiado altas. La cuestión es que va a ser despedido. Y este hombre lo que hace es buscar una solución para tener un futuro, para tener posible gente que le pueda contratar de nuevo. Y lo que hace es un esquema, un sistema que es buenísimo. Y es por eso, por lo que le alaba al Señor. Porque lo que hace es generar una situación en la que todo el mundo sale ganando. Cuando reduce la deuda a los deudores, estos se van a sentir agradecidos porque deben menos, y van a ver en el administrador a alguien capaz, a alguien bueno, y en el dueño, en el Señor, a alguien generoso. El Señor va a ser visto como alguien generoso, por lo tanto no puede denunciar que está llevándose o perdiendo propiedades suyas con ese administrador, y el administrador posiblemente consiga un nuevo trabajo. Por eso el Señor le alaba. No porque esté desviando propiedades que no son suyas, sino porque ha encontrado en el medio que utilizaba para su enriquecimiento un sistema, un medio para beneficiar a todos. Y esa es la lección que nos da Jesús, que nos propone hoy Jesús, que usemos los medios que están a nuestra disposición, no para mi propio beneficio, sino para ayudar a los que están a mi alrededor. Así de sencillo. Eso es lo que cuenta esta parábola y que reconozco que a mí me costó entender. Y es un mensaje ciertamente importante, porque estamos en una cultura y en un momento en el que compartir los medios que tenemos con los demás parece que es algo que está mal visto.
Y por eso el Señor nos presenta un evangelio que para mí sigue siendo válido hoy en día. Porque Jesús nos está proponiendo un plan que primero requiere creatividad. Este hombre sacó de la nada un proyecto que le salvó el pellejo. ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros con creatividad, con interés, con ganas? Yo realmente me pregunto cómo sería el mundo si le pusiéramos realmente ganas a construir el reino de Dios. Si pusiéramos esta creatividad al servicio del reino de Dios. Voy a decirlo de otra manera. Perdón. ¿Cómo sería el mundo si le pusiéramos al reino de Dios las mismas ganas, el mismo interés, la misma importancia que le damos a otras cosas en nuestra vida? Yo creo realmente que sería mucho mejor. Pero curiosamente, cuando, por desgracia, podemos detectar en nuestra vida esos momentos en los que posiblemente haya algo siempre más importante que Dios. O algunas veces, por lo menos. Eso ya cada uno tendrá que valorarlo en su propia vida. Pero el Señor nos invita a tener esa creatividad, ese ingenio, esas ganas por construir el reino de Dios, por ayudar a los que están a nuestro alrededor, no solo a nosotros mismos. También es una invitación al discernimiento, a saber realmente cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, cuáles son los fines que tenemos que cuidar, cuáles son los medios que están a nuestra disposición, porque podría pasar que confundamos los fines con medios y que, pues como Jesús en el Evangelio de hoy, el dinero lo convirtamos en un fin en sí mismo. Y Jesús no carga contra el dinero porque sea intrínsecamente malo, sino porque, por desgracia, ya hace 2000 años el dinero se convertía en un Dios que resulta ser bastante cruel y bastante injusto. Y sin embargo, todavía hay gente que dedica su vida al dinero. Gente, pues yo voy a poner el ejemplo porque a mí me sigue sorprendiendo, de Urdangarín o similares. Personas ricas que dedican todo su esfuerzo a conseguir más dinero del que ya tiene. Yo, pues, al hecho de robar dinero o de desviar dinero para ser más rico, eso a mí me cuesta trabajo entender. O también esas personas que despilfarran el dinero, que no saben utilizar bien el dinero, en grado extremo. Todos hemos hecho alguna compra impulsiva, de acuerdo, pero hay gente que no sabe usar bien el dinero, que lo usa de mala manera. O gente que se dedica a robarlo a la gente que lo tiene para tener más. Y podría seguir, hay todo un catálogo que conocemos de cosas que se pueden hacer cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo. Pero cuando es un medio, hay que reconocer que también surgen cosas muy buenas. Pensemos, por ejemplo, en Cáritas, en las ONGs, en todas esas personas, instituciones y movimientos que están haciendo tantas cosas buenas, llevando sanidad, llevando educación, llevando carreteras, llevando calidad de vida a sitios olvidados por el mundo rico. Y lo están haciendo con unos recursos que no llegan ni de broma, y aún así consiguen hacer tantas cosas buenas. Es decir, que el dinero en sí no es malo. El problema es cuando yo confundo el dinero y le pongo como un fin y no como el medio que es. Y al revés también, porque sin querer o queriendo podemos convertir fines en medios. Y no voy a mentiros, lo primero que he pensado es cuando convertimos a Dios en un medio y no en un fin. Cuando yo doy una monedita y lo publico a los cuatro vientos para que, oh, mirad qué bueno soy, lo bien que hago las cosas, ahí hemos convertido a Dios en un medio egoísta, mejor dicho, para favorecer mi egoísmo. Y eso a veces nos pasa en la vida. Por eso para mí la invitación del Evangelio de hoy es que nos sentemos delante de nuestro corazón y nos preguntemos cómo usamos los medios que tenemos a nuestra disposición para el beneficio de los demás. Que nos preguntemos cuáles son nuestras metas, si nuestra meta realmente es Dios o está en competencia con otros fines, con otras metas que queremos alcanzar. ¿Cómo podemos jerarquizar de tal manera para que, si somos cristianos y si queremos ser cristianos, y yo creo que sí, Dios realmente sea nuestra única meta, nuestro único Señor? Porque la decisión que tomemos va a marcar nuestra vida. No va a ser una vida egoísta,
no va a ser una vida centrada solo en ese Dios injusto que es el dinero, sino que puede ser algo bello que beneficie a todos, incluso con el dinero injusto, como en este caso. Pues, hermanos, yo creo que merece la pena que nos pongamos serios con nosotros mismos y tomemos las decisiones que nos ayuden a que Dios realmente sea la meta de nuestra vida. Que así sea.